Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, dos invitados de lujo que nos van a estar acompañando. Por un lado, Silvia Carbonell. Ella pertenece a la Escuela de Negocios de la Universidad Austral y estuvo visitando Santa Fe para hablar acerca de emprendedurismo e innovación. Con ella estuvimos conversando acerca de estos temas. Por otro lado, el arquitecto Juan Ortiz, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santa Fe, va a estar presentando a partir de este jueves, próximo jueves, y el viernes también tienen actividades, la investigación acerca del patrimonio del cementerio de la ciudad de Santa Fe, junto con funcionarios de la municipalidad con los que están haciendo un catálogo justamente del patrimonio tan importante de este sitio histórico de nuestra ciudad. Con él también estuvimos conversando acerca de detalles de este patrimonio y de lo que va a ser el evento del día jueves. Presentados los temas, vamos a las notas. Y un lujo la visita de hoy. Ella es Silvia Carbonell, está visitando la Universidad Católica de Santa Fe desde Buenos Aires, desde la Universidad Austral, donde es profesora, pero también dirige lo que es el programa para emprendedores, bueno, y un millón de otros emprendimientos que van viendo la luz gracias a justamente tu labor, y que hoy cuando nos presentaban en la actividad, realmente de dónde todo el tiempo, de dónde sacas el tiempo para hacer todo lo que haces. Lo saco primero porque creo que uno cuando le apasiona lo que hace se puede multiplicar. Yo siempre digo que cuando uno tiene un hijo y tiene el segundo no se divide, se multiplica. Claro. Y entonces, y escuché otra cosa, dice, la actitud multiplica. Entonces creo que la actitud, el hacer con otros, el involucrar a otros, el delegar, el generar confianza, y el que te apasione lo que haces y ver el impacto que generas en otros, bueno, me hace encontrar el tiempo. Claro. Y hoy justamente viniste a compartir en la Universidad Católica de Santa Fe todo lo que es tu experiencia en emprendedurismo. Así es. Esta palabra que cada vez la escuchamos con más fuerza, pero que me parece que no está del todo claro lo que significa. Es cierto, parecería que emprender es nada más que crear una nueva empresa o una startup, y en realidad emprender es mucho más que eso. Emprender es una actitud de vida, es un comportamiento que se puede y debe dar en todos los órdenes de la vida y en todos los ámbitos. Se puede emprender en lo público, en lo privado, en una ONG, en una empresa con lucro, en una universidad, en una empresa chica, en una corporación, en una organización parroquial. O sea, todo aquello que hace que una persona sienta que ve algo, ve un problema, una insatisfacción, una necesidad no cubierta, y toma la iniciativa como protagonista y no como espectador, de buscar algo, una solución. Yo siempre digo que es buscar algo más bello, más útil, más nuevo, más práctico, más sano, más barato, más, o sea, ponerle el más que quieras. Eso es emprender. Y no es solamente eso. Primero es observarlo. Seguro, para poder detectar. De darse cuenta que hay un problema. Y después es no seguir haciendo siempre lo mismo y convivir con el problema. Es ver qué puedo hacer para agregar un valor para solucionarlo. De eso se trata emprender en todos los órdenes de la vida. Después se asocia el emprender en negocios, el crear una organización que solucione problemas. También es el mismo proceso, es partiendo de un problema. A mí cuando los emprendedores vienen y me dicen, tengo una idea, les digo, no, andate para allá y volvé. ¿Qué problema vas a solucionar? ¿A quién se lo vas a solucionar? ¿Cuán experto sos en el problema que querés solucionar? ¿Con qué herramientas querés hacerlo? Y recién después ahí hace la ideación, tira muchas ideas, y después te quedás con las mejores y armás lo que se llama una propuesta de valor. Y si es una empresa, si va a ser una organización que necesita ser sustentable, tenés que ver cómo vas a hacerla rentable, repetible y sustentable. Entonces, aun cuando sea una organización sin fin de lucro. Seguro. Porque de alguna manera tenerse en el tiempo. Entonces, para eso diseñar lo que se llama el modelo de negocio.
Entonces, bueno, en ese ámbito, en todo relacionado con todo eso, trabajo hace más, el año que viene van a ser 25 años, que fundé el primer centro de entrepreneurship o emprendedurismo, Sí, se le dice la palabra, en realidad a nivel mundial es entrepreneurship porque se hizo como un genérico. Claro. Y fundé el primero ahí en el IAE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, van a ser 25 años, la primera se llamó al principio Competencia de Planes de Negocios, que es NAVES, que hoy ya está en todo el país, así que está abierta las inscripciones actualmente para NAVES federal para todo el país, en www, porque esto lo hacemos con el Banco Macro, www.macro/NAVES, o en el IAE también www.iae.edu.ar NAVES. Entonces hacemos distintas actividades, distintos programas para promover siempre actividad emprendedora y ecosistema emprendedor. Que desde las universidades podemos pensarlo hacia adentro, los alumnos o quizás los egresados, pero también hacia afuera. La comunidad. Exactamente. Bueno, de hecho NAVES, que es lo que te contaba, no es especialmente para alumnos. Los alumnos tienen posibilidad de presentarse, pero lo hacemos para la comunidad. Y eso hace también que muchos emprendedores de todo el país conozcan un IAE, por ejemplo, que a lo mejor nunca hubieran tenido oportunidad de ir a estudiar al IAE, los cursos de posgrado, por los costos o por la distancia, pero acercas educación de excelencia a personas de todo el país, por ejemplo. Sí, y esta actitud que hay que ir formando. Vos me contabas todos los pasos, somos por ahí muy ansiosos en querer que rápidamente encontrar la solución a los problemas, rápidamente poder hacer un proyecto, conseguir los fondos y que empiece a funcionar. No es tan así. Claro, lleva su tiempo y lleva una maduración. Sí, lleva una maduración y tiene que ser una iniciativa en la cual estén entusiasmados en la institución. Entonces, que haya referentes, que haya champions, como decimos así, que pueden ser alumnos, puede ser algún profesor, puede ser un secretario de ciencia y técnica y extensión, puede ser, por supuesto, el rector, el vicerrector. Quiero decir, lo bueno es que haya esto como una iniciativa conjunta. Y después, lo que yo les comentábamos hoy, generar eventos o espacios o proyectos, sobre todo transdisciplinarios. Claro. Aquí la Universidad Católica de Santa Fe tiene un enorme potencial porque tienen facultades de casi todas las disciplinas, y entonces eso es buenísimo porque en realidad la solución a los problemas siempre es transversal. Tenés que tener la mirada de todos los ángulos. De todos los ángulos. Pero nos pasa mucho quizás en las universidades o en las instituciones que siempre nos miramos hacia adentro y difícilmente podemos ampliar y generar estas redes, tanto con instituciones hacia afuera como con las propias, ¿no? Es un tema, un gran desafío que tenemos de hacer sinergias. Claro. O sea, primero conocernos, saber qué está haciendo el otro, porque si uno no sabe, mal va a encontrar posibilidades de colaboración. Y después generar, la mejor forma para mí, por lo menos por la experiencia, es generar proyectos comunes. Un proyecto nuevo, común. Claro. No querer que el otro se meta en lo que por ello estoy haciendo, porque a veces eso genera... Sí, quién es el dueño de la pelota, sí, claro. Sí. Pero si vos generas un proyecto nuevo, común, decir, bueno, vamos a armar un programa, un proyecto, un evento en el que se junten estudiantes de todas las carreras, que tengan un desafío común, que haya profesores, que haya mentores, que haya graduados, como les decía, otra cosa que es importante, sumar a los graduados. Bueno, a lo mejor ahí ya se genera una iniciativa conjunta y es más fácil. Y nos acompaña alguien ya conocido de esta casa, con el que estuvimos conversando acerca de este tema, pero bueno, hay algunas novedades respecto del proyecto en el que viene enmarcado, así que bueno, bienvenido Juan Ortiz. Muchas gracias. Y bueno, y con todo esto que es el relevamiento de lo que es el arte dentro de los cementerios, que ya hace más de 2 años que viene ocupando tu tiempo.
Bueno, no solamente arte, sino arquitectura. El patrimonio funerario involucra fundamentalmente las tipologías arquitectónicas, el arte y ese otro universo placario que es muy valioso porque es un documento vital o revelador, ¿no? Porque cuenta a ver quiénes están enterrados en tales o cuales tumbas o bóvedas funerarias, ¿no? Hemos trabajado arduamente durante 2 años enmarcada esta investigación dentro del programa de investigación para formados. Este trabajo tuvo el desarrollo correspondiente, se trabajó en tiempo y en forma y casi al final del periodo de investigación se firmó el convenio con Municipalidad para proveer insumos tendientes a la patrimonialización del patrimonio funerario, un patrimonio que está casi olvidado. Yo siempre digo que el cementerio es territorio del olvido, ¿no? Tenemos que recuperar esa tradición, no solamente en términos de inhumación, sino también de visitas periódicas a los familiares difuntos, ¿no? Y en lo particular, recién te comentaba que el trabajo de investigación se orientó, según las expectativas y las hipótesis previstas oportunamente, y que el convenio con Municipalidad trabajó sobre la catalogación, ¿no? Como algo novedoso y que aportará conocimiento profundo respecto de qué es lo que tenemos en el cementerio en términos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Porque había 2 ordenanzas municipales que establecían presunción de valor patrimonial en el área central, pero que no se había abocado al estudio particularizado, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo de mapeo bastante riguroso para establecer criterios de lectura e identificar obras de valor variable, ¿no? Utilizando, por ejemplo, los mismos códigos cromáticos que el nuevo Código de Patrimonio Urbano, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos obras de color granate, que son obras de muchísimo valor por su tipología, por su valor escultórico, por su autoría, por su procedencia, ¿no? Hay bóvedas, por ejemplo, que han sido diseñadas y construidas en Génova, en Italia, a finales del siglo XIX, y enviadas por barco a nuestra provincia y a este cementerio, ¿no? Después también identificamos obras de valor rojo, cromático rojo, ¿no? Que son obras de alto valor, pero van variando las características tipológicas, la procedencia y la autoría. Y después obras de color naranja que tienen un poco menor valor, pero van conformando ese tejido funerario denso, ¿no? Que caracteriza la zona central del cementerio. ¿Este cementerio cuántos años de antigüedad tiene? Mira, se habilitó en 1892. Un dato interesante, por eso la charla de la semana que viene, los invito en lo particular, se van a revelar algunos descubrimientos interesantísimas. No, pero te cuento, hemos trabajado con las actas fundacionales que hoy en día están perdidas. Casualidad que en 2009 un amigo, artista, pidió prestadas las actas del cementerio, las fotocopió, las devolvió y luego se perdieron. Así que hemos transcripto algunas actas de 1890 aproximadamente, ¿no? Que van contando todo ese proceso de apertura de nuevos cementerios y enterramientos, incluso el enterratorio que estuvo acá a la vera de la vieja capilla de Guadalupe, y cómo se van cerrando paulatinamente en la medida que se habilitó el enterramiento, las inhumaciones en el cementerio Las Barranquitas, como figura en las actas fundacionales, ¿no? Y tenemos, la verdad, que material y recursos extraordinarios para poder seguir un poco todo ese proceso de apertura, de cambios, de transformaciones. Hay una foto magnífica que se las voy a mostrar en la charla del cementerio hacia 1920, ¿no? Donde había pocas tumbas y pocas bóvedas, y el paisaje era un paisaje idílico, ¿no? Muy lindo para visitar, con bancos, con cipreses, con eucaliptos, ¿no? Un paisaje que ha ido cambiando rápidamente, a la luz del siglo XX, ¿no? De las costumbres de inhumación, de la densificación de ese tejido funerario, ¿no? Seguro. Que justamente quizás vemos ahora que todo va yendo más hacia lo que son los cementerios parque, donde no vemos tumbas, sino que solamente las lápidas. Pero también perdemos esta registro. Celebración de sí, la memoria, ¿por qué no? ¿no? Porque la tumba es una articulación entre el más acá y el más allá, ¿no? Nosotros tenemos claro que en el cementerio el difunto, ¿no? Es reintegrado a la vida social, pero desde otro lugar, ¿no? Y se acomoda en su propio espacio en el cementerio según pautas de distribución socioterritorial.
Pero ahí, digamos, se inicia un proceso de espera, ¿no? Apelando un poco al viejo concepto de cementerio que tenían los cristianos de los primeros tiempos, ¿no? El cementerio es un periodo de espera. Es un periodo de descanso, ¿no? Donde la comunidad guarda el momento de la resurrección, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la familia inclusive puede acompañar este tiempo de espera, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, la visita periódica los domingos, más allá del Día de Todos los Muertos. Y las familias iban y abrían las puertas de las bóvedas, llevaban flores y se establecía una conexión, ¿no? Con los familiares difuntos. Bueno, y eventualmente se les rezaba, ¿no? Y se les pedían favores. Esa costumbre se ha ido perdiendo paulatinamente a partir de... bueno, las familias van creciendo, los dominios se confunden, ¿no? Nadie sabe a quién le pertenece y nadie se hace cargo hoy en día del mantenimiento de las bóvedas familiares. Y lo importante que es justamente para conservar este patrimonio, porque hablábamos antes de esto del turismo y quizás las anécdotas que pueden llegar a tener algo de folclórico o de curioso, pero el patrimonio real que estamos de alguna manera ustedes relevando, pero toda la sociedad perdiendo en el caso de no asegurarlo, está hablando de un acervo santafesino. Sí, pero además tiene, digamos, el problema del dominio, ¿no? Porque la municipalidad no puede operar porque son bienes inmuebles de dominio privado. Claro. Y nadie se hace cargo, ahí se está perdiendo ese patrimonio indefectiblemente, a menos que se tome conciencia y se emprendan acciones colectivas para resguardar esos bienes, ¿no? Ese es el principal problema. Y es seguramente el principal también motor para este catálogo que se está produciendo. Sí, lo interesante también, comentábamos recién, que como subproducto de la investigación se hace este catálogo, es un aporte al medio. Este catálogo se publicará prontamente en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, porque es prioritario conocer primero y conocer en términos cualitativos y cuantitativos, como dije antes, qué cantidad de obras de alto valor tenemos, en qué estado se encuentran, qué historias están por detrás también, pero también ese otro patrimonio más modesto, ¿no? Como lo representan las fichas en color rojo y color naranja, ¿no? Y además también ese patrimonio escultórico que es extraordinario. Hemos, por ejemplo, descubierto un desarrollo escultórico de Giulio Tadolini, un italiano que envió el grupo escultórico hacia 1913, ¿no? Es decir, hay contratos que se firmaban habitualmente y era común en la época contratar por catálogo o por correspondencia, ¿no? Y los escultores italianos enviaban directamente lo producido desde tierras italianas, ¿no? Me parece que ahí hay un patrimonio que es invaluable y que tampoco se conoce en Europa. Yo me contacté, por ejemplo, con una biógrafa de Giulio Tadolini, quien desconocía la producción de Tadolini en la Argentina. Entonces aporté información valiosa para que se incorpore a la autobiografía del escultor, ¿no? Lo mismo de Pietro Capurro, hay un ángel, el ángel de la resurrección, que está justo al ingreso a la derecha, una especie de plaza, ¿no? Pequeña plaza pública. Esa escultura también vino de Italia, cuentan las crónicas que fue encargada para un panteón familiar, como llegó por piezas y no convenía según el contrato previsto, quedó abandonada en ese reducto, ¿no? Sabemos que Fabiani también tenía en Recoleta una escultura del dios Cronos, ¿no? De la bóveda de la familia Semino. Esa bóveda se destruyó y esa escultura desapareció por completo, por lo que pensamos que en Argentina esta es la única escultura remanente del escultor Federico Fabiani, que tiene esculturas parecidas, son réplicas estas en realidad, en el cementerio monumental de Staglieno, en Génova, ¿no? Por lo que digo, tenemos obras realmente muy valiosas en nuestra necrópolis local. Hola, mi nombre es María Luisa Gutiérrez Pir y en este espacio vamos a hablar de la dimensión internacional en las universidades. Cuando hablamos de internacionalización estamos hablando del vínculo entre las universidades y el mundo. Ese vínculo puede darse con otras instituciones, universidades del resto del mundo, o puede ocurrir también a través de organismos internacionales, embajadas e incluso a través de instituciones locales que promueven la cultura de otros países.
Cuando hablamos de la función que tienen o las funciones que hay en la universidad tiene 3 funciones esenciales, que son la docencia, la investigación y la extensión. Y teniendo en cuenta estas 3 funciones, la internacionalización debe ser transversal a las 3. ¿Qué significa eso? Que quienes gestionamos en las universidades debemos procurar el desarrollo de iniciativas para docentes en la función docente y para estudiantes, para investigadores en la función investigación, y respecto de la función extensión debemos entender que la internacionalización debe vincular siempre a la universidad con su medio local. Nos podemos preguntar de qué manera fomentamos o de qué manera gestionamos la internacionalización. Bueno, la internacionalización ofrece diferentes aristas o diferentes herramientas y una de ellas es la de la movilidad estudiantil. Quizá es la actividad más conocida, ¿sí? Y quizá es una de las más importantes porque genera una repercusión directa en los estudiantes. Hablar de movilidad estudiantil implica hablar de movilidad estudiantil entrante o saliente. ¿Qué significa eso? Que estudiantes de la Universidad Católica de Santa Fe o de otras instituciones argentinas pueden viajar al extranjero para estudiar durante un semestre o durante un año lectivo en una institución, en una universidad del exterior. Pero a la vez podemos hablar de movilidad entrante, que significa que estudiantes de otras instituciones del resto del mundo pueden visitar nuestra universidad y venir a cursar durante un semestre o un año asignaturas que tengan que ver con su carrera y con su futuro profesional. La pandemia, de la que tanto hemos hablado y quizá pareciera un tema trillado, pero es algo sobre lo que tenemos que volver principalmente por todo lo que nos ha enseñado, puso en evidencia que al cerrarse las fronteras de los países, la movilidad estudiantil tradicional, estamos hablando de aquella que implica una movilización física de los estudiantes, se vio absolutamente limitada y restringida. Y eso puso sobre la mesa la posibilidad de desarrollar en las universidades otras actividades que también promueven la internacionalización. ¿Qué queremos decir con esto? Que la virtualidad y el uso o el aprovechamiento de las tecnologías nos permiten desarrollar actividades internacionales en casa. ¿Qué significa eso? Procurar el desarrollo de actividades internacionales con socios extranjeros, con otras instituciones, con organismos internacionales, pero en la universidad aprovechando o utilizando la tecnología. ¿Qué ventajas tiene esto respecto de la movilidad estudiantil tradicional? Que más allá de la pandemia, la realidad es que a veces son pocos los estudiantes que pueden participar de la movilidad tradicional, esencialmente por una cuestión de costos y también por otras cuestiones personales. Entonces es muy importante y es fundamental que esto que puso en evidencia la pandemia, esto de la virtualidad, ha llegado para quedarse y lo que hizo fue acelerar un proceso que desde la virtualidad nos permite desarrollar acciones internacionales para todos y no solamente para aquellos que pueden viajar. Podemos citar algunos ejemplos. Movilidad virtual, lo que permite que nuestros estudiantes, además de estar cursando sus materias o sus asignaturas en su universidad de origen, pueden hacerlo virtualmente en otras instituciones. Eso, como otras acciones, como pueden ser los webinarios, o el COIL, que es el aprendizaje colaborativo internacional en línea, que vincula a 2 docentes y a sus estudiantes. ¿Para qué? Para que dentro del aula puedan desarrollar actividades que tienen que ver con su espacio curricular, pero que además vincula a docentes y a estudiantes de 2 o más instituciones y que incluso en algunos casos los vincula de una manera interdisciplinaria. Experiencias como esas hemos tenido en la Universidad Católica de Santa Fe y la verdad que han sido muy provechosas. En nuestro próximo encuentro vamos a poder profundizar seguramente un poco más sobre esto de la movilidad virtual, sobre las acciones de internacionalización en casa y sobre cómo repercuten en el futuro profesional de nuestros estudiantes todas estas iniciativas. Y esto ha sido todo por esta semana. Antes de despedirnos, una nueva novedad de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, Protagonistas del Cambio,
Conjunto de viviendas de baja altura Rosario, 1950-1970, del arquitecto Aníbal Moliné, Gina de Gaspari y Candela Méndez. Recién salidito de la imprenta este nuevo volumen de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, que lo pueden conseguir aquí, donde estamos en este momento, en la librería Presbítero Leyendecker, atendida por Carlos y por Marcelo. Les van a dar todas las recomendaciones que necesiten de todos estos títulos y muchos más. También tenemos que agradecer a Cintia y a Dana de Déjalo Ser, aquí en Ricardo Aldao 1515 de la ciudad de Santa Fe y también en la ciudad de Tostado de nuestra provincia. Si quieren volver a ver las producciones, de nuevamente lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias, buena semana.